Estamos esta noche aquí en Tele 13 con Alberto Duñac, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra, que junto a la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, realizan diariamente la encuesta nacional sobre ocupación de unidades de pacientes críticos por COVID-19. Muy buenas noches, doctor. Hola, Constanza. ¿Qué tal? Hay muchas noticias alarmistas dando vueltas, sobre todo en las redes sociales, pero que nos llegan también a nosotros los medios sobre la situación de las camas críticas. Por WhatsApp circulaban el fin de semana mensajes como que la UCI de la Clínica Santa María, del Félix Bulnes, del Luis Tisné, del Hospital Salvador, estaban completamente colapsados. ¿Cuán real es esa información? ¿Estamos realmente con la situación crítica de las camas cerca del colapso o son parte de las fake news, de las noticias falsas que circulan? Como todas las cosas en la vida hay parte de verdad y parte de mentira. Si uno mira las estadísticas globales, se va a encontrar que todavía existe una capacidad relativamente significativa en el sistema para acoger a nuevos pacientes. Ahora, puntualmente... El panorama global, usted dice el promedio de yo ocupación. digo panorama global a nivel país. Ya. Y panorama también global, podríamos decir, a nivel de la región metropolitana. Ahora, en determinados centros hospitalarios, evidentemente que la capacidad puede estar ocupada al 100%. Escuchábamos ahí al director, ¿cierto?, del Hospital San José, que es donde además se murió esta persona y había toda la polémica si había ventiladores o no. Y él decía, estamos al borde, estamos a punto de colapsar. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas camas desocupadas tienen ahí? Probablemente deben tener una o dos camas desocupadas. Y por tanto, una demanda que sea un poquito más que la habitual puede hacerlos colapsar y no tener capacidad como para resolver en esa institución, en ese momento, la situación del paciente. Ustedes llaman todos los días, ¿cierto?, con el sistema que tienen en la encuesta, a las 120 unidades de UCI que hay en nuestro país. ¿Cuál es el panorama que tienen formado de lo que está ocurriendo? Hay ciertos lugares, como veíamos, por ejemplo, en el sector, la zona suroriente, donde efectivamente el sistema está con ocupación casi al 100%. Así es. Hay ciertos hospitales, bueno, hospitales que emblemáticamente e históricamente han tenido altas ocupaciones y mucha demanda. Esos hospitales, desgraciadamente hoy día, particularmente en el área suroriente, están al 100% de su capacidad. Lo veíamos recién, Carolina Ruiz hablaba que estaban al borde. También en la zona central, en el Servicio de Salud Metropolitano Central, hay una ocupación que también es extraordinariamente alta y también en el occidente. Ahora, sin embargo, hay otros servicios que tienen una capacidad todavía un poco más baja, una ocupación un poquito más baja y todavía tienen capacidad de aceptar nuevos pacientes. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el Servicio Oriente. Ya. El Servicio Oriente tiene un poquito menos de ocupación que el promedio de los otros servicios de salud en la región metropolitana. Y que podrían recibir entonces a los pacientes derivados desde el sector suroriente, por ejemplo, o del sector norte. Estamos hablando del Ministerio Público, pero también existen clínicas privadas que están incorporadas al sistema y que también tienen una oferta de la cual el Ministerio está haciendo uso. Y está haciendo uso de una forma bastante facilitada. Ahora, llevamos ya 5 días, 6 días más o menos que los nuevos contagios superan los 1000, ¿cierto?, cada día. Entonces ahí uno se pregunta, cuando escucha a las autoridades decir que estamos al borde del colapso en las camas críticas, ¿cuánta capacidad más? ¿Cuánto se puede resistir el sistema sin colapsar? Podemos ver... Veamos el gráfico que usted nos trajo, sí, para que podamos graficar precisamente esto. Como ustedes ven en este gráfico, la capacidad instalada de camas de cuidados intensivos pasa a comienzos del mes pasado de 1.300, 1.400 camas a 1.660 camas. O sea, hay más o menos un 20% de incremento de dotación de camas intensivos disponible para los pacientes. Que se han reconvertido. Son camas que originalmente cumplían otras funciones, unidades coronarias, unidades de recuperación, y que hoy día están destinadas a resolver el problema de los pacientes críticos. Esa es la barra superior. La segunda barra, que habla de 950 pacientes y hoy día llegamos a cerca de 1.300, está reflejando la ocupación total de las unidades de cuidados intensivos. Por tanto, nos está quedando, si antiguamente teníamos un margen del orden del 40% de camas disponibles, sí, hoy día nos está quedando un margen menor del orden del 25%.
Ya, basado en eso entonces, en sus números, con este nivel de aumento de contagios que tenemos a diario, sobre los 1000 nuevos contagios, ¿vamos a tener camas disponibles para el fin de semana, por ejemplo? Miremos este otro dato que es muy interesante, que es la curva de más abajo. Ajá. Si miramos los números, vemos que durante un largo periodo, desde el 9 del mes pasado hasta fin de mes de abril, el 30 de abril, las cifras se mantenían en 320, 330 pacientes COVID positivo ventilados mecánicamente. Eso le iba a decir, esa última barra, ¿cierto? Ese color clarito, verde clarito, son los pacientes COVID-19 en ventilación mecánica invasiva. Invasiva. Perfecto. Y eso ha ido subiendo. Se mantenían muy estables hasta el día 1 de mayo. El 1 de mayo esto empieza a subir. Y empieza a subir a razón de 20 o 30 pacientes diarios. Ahora, es interesante porque más o menos entre el 3 y el 5% de los pacientes infectados requieren ventilación mecánica y por tanto una cama UCI. Y si vemos que hoy día estamos del orden de 1000 pacientes nuevos al día, podemos asumir que un 5%, 1000 pacientes son del orden de 50 pacientes, entre 30 y 50 pacientes diarios que se incrementan. Claro, que necesitan cama crítica, cama UCI. Cama UCI y ventilación mecánica. Ya. Y eso es justamente lo que estamos viendo ahí. Ya, y eso entonces no me ha respondido directamente a mi pregunta. ¿Tendremos suficiente en base a ese cálculo que hace usted? ¿Tenemos suficientes camas críticas y ventiladores mecánicos para enfrentar el fin de semana, la próxima semana? Yo creo que sí. Ya. Pero esto va a requerir de un trabajo muy fino del Ministerio para coordinar la utilización de esas camas en la región metropolitana y en las regiones adyacentes donde todavía existe posibilidad de trasladar pacientes. O sea, ¿hay riesgo de colapso? Sí, claro. Yo creo que en ciertas unidades esa capacidad está copada. ¿En cuáles? Por ejemplo, el Sotero del Río, veíamos recién, o en algún otro, no sé, el Hospital Salvador específicamente. ¿San José? San José. Hay de los 120 hospitales, hay algunos que efectivamente están con su capacidad al tope. Ya, y la última pregunta, con ese nivel de ocupación además que tenemos, ¿qué pasa con el personal médico? Porque esto no basta con la cama y con el ventilador, necesitamos funcionarios médicos que sepan atender todo esto. Bueno, ¿Cómo está ahí la situación? Que ustedes también la monitorean. Los dos desafíos que tiene justamente la autoridad en este minuto es, uno, gestionar muy bien esto, porque el recurso es escaso y requiere de movilidad de ventiladores y de pacientes. Y dos, del recurso humano, porque el recurso humano hoy día expuesto a esta carga de pacientes infectados, evidentemente que se va a empezar a enfermar. Y una persona que se enferma... Ya se están enfermando, eso es lo que está ocurriendo. Se están enfermando. Una persona que se enferma implica también que hay que poner en cuarentena a todo un equipo médico. Y por tanto podemos, ¿cómo se llama? En ese momento empezar con unidades que no pueden estar funcionando al 100% de su capacidad como lo están haciendo hoy día. Entonces, ese es un factor que es de real preocupación. Ventiladores ya es un problema que en alguna medida, con lo que hay hoy día, más lo que viene en camino, está relativamente resuelto. Si coordinamos muy adecuadamente el recurso que hay en términos de cama y desplazamos pacientes y hacemos muy buena gestión, podemos salvar otro poco. Pero lo más complicado es lo que se viene en cuanto a recursos humanos. Ya, pero en cuanto a camas, entonces, lo clave es la gestión. La gestión. Es un tema de gestión de camas. Absolutamente. Hoy día es gestión de camas. Doctor Alberto Duñac, muchas gracias por haber estado en Tele 13 esta noche. Encantado, Buenas noches.